A continuación, el doctor Fernando Ruiz nos hablará sobre las alternativas para universalizar el aseguramiento social en salud. El doctor Ruiz es médico, economista y salubrista y actualmente es director del CENDEX, el Centro de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Ruiz. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a Gestar Salud, a la doctora Elisa Carolina, al doctor Gustavo y a todos ustedes esta invitación. Realmente es muy grato siempre venir allá aquí a hablar un poco con usted y a intercambiar impresiones con las empresas solidarias que yo creo que representan el proyecto social más entrañable del sector salud en Colombia. Y un poco lo que quiero plantearles acá provienen mucho de los datos de un estudio y las conclusiones principales de un estudio que se realizó con el apoyo de la Fundación Corona, Asocajas y Gestar Salud. Y algunos de los comentarios que voy a hacer sí son muy personales, un poco para contextualizarlos dentro de lo que hemos presentado y visto en el seminario en el día de hoy. En primer lugar, la pregunta que quisiera dejar planteada de inicio es, ¿podemos hablar de una universalización sin contribución de parte de las personas o debemos persistir en esta segmentación? Yo creo que en mucho en el sistema colombiano, a partir de la Ley 100 de 1993, nosotros pasamos de un modelo de segmentación vertical por sistemas independientes, públicos y privados, solucionamos ese problema, pero algo que era eminentemente transitorio, que era un sistema segmentado por régimen, se nos ha vuelto en una norma. Y las normas tienen la dificultad y el problema tremendo de que devolverlas, solucionarlas, implica no solo un consenso, sino un esfuerzo técnico muy importante. Para recordar un poco, nosotros en el 93 planteamos un sistema segmentado por régimen transitorio, pero se planteó también una progresividad que fuera hacia la universalización. En la Ley 1122, la Ley 100 desafortunadamente quedó con algunas limitaciones dentro de definiciones sustanciales del modelo de aseguramiento social que estábamos tomando, pero la Ley 1122 la retomó y nos dio unas opciones muy importantes, como por ejemplo la posibilidad de generar subsidios parciales en el régimen subsidiado para población 1 y 2 de Sisbén, o sea, la población prioritaria del sistema podía ser sujeto a subsidios parciales, y para la población de nivel 3, una vez lograda un porcentaje alto de cobertura del Sisbén 1 y 2, se dio la posibilidad también de generar unos subsidios parciales. Se permitieron los aportes complementarios al subsidio parcial para la afiliación al régimen contributivo y se le definió como una función muy importante a la CRES buscar anualmente la progresividad para la equiparación del plan subsidiado al contributivo. Es decir, esa tarea que quedó planteada en la Ley 100 que se debía cumplir en el año 2001, que nunca se cumplió, pero que debería buscar algo que fuera eminentemente progresivo. En cuanto a los subsidios parciales en el régimen contributivo, se abrieron posibilidad de programas de subsidio a la cotización en el régimen contributivo de acuerdo con las definiciones de la CRES, y en una población que era la población que hemos llamado siempre sándwich, o que es la población no asegurada, se estableció una base de cotización más baja, máxima del 40% del ingreso mensualizado según contrato. Recordemos que para esta población hemos venido progresivamente ajustándonos inicialmente se planteó 2 salarios mínimos, cotización sobre 2 salarios mínimos, luego sobre 1, y finalmente nos hemos dado cuenta que realmente esta población se le ha venido trabajando de una manera un poquito discriminatoria o bastante discriminatoria dentro del sistema.
Es indudable que en el sistema colombiano hemos tenido una cobertura y protección financiera a la familia. Hemos logrado logros muy importantes, pero la pregunta que yo quedo y que refuerzo un poco con lo que he escuchado en el día de ayer y en el día antes de ayer, es que no necesariamente esos logros son totalmente equitativos y sostenibles. Y voy a explicar un poco por qué. Esta gráfica ilustra el crecimiento tan importante que hemos tenido en cobertura en el sistema colombiano, cómo ese crecimiento ha sido principalmente a expensas del crecimiento en el régimen subsidiado, y un crecimiento que se ha orientado fundamentalmente hacia subsidios completos de régimen subsidiado. Y un logro dos que creo que quienes hemos estado en el sistema sentimos con más orgullo, y es la reducción tan importante que ha habido en el gasto de bolsillo en Colombia. Yo creo que ese es un logro realmente de resaltar, y sobre todo, como lo expresa esta línea de color, cómo el gasto de bolsillo dentro del gasto privado es el que realmente, a partir del estudio de cuentas nacionales, ha jalonado de manera más importante esa reducción y esa protección financiera para las familias colombianas en el acceso al sistema de salud. Sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad de hacer la encuesta nacional de salud en el año 2003 y hicimos una evaluación de distribuir la población según deciles de ingreso, la población de la encuesta, una población representativa de Colombia y de las diferentes regiones del país, y evaluamos las condiciones o la afiliación de esas personas según esos deciles de ingreso, encontramos cosas que son muy interesantes, pero también al mismo tiempo supremamente preocupantes. En primer lugar, en los deciles más pobres, en los 4 deciles más pobres, la línea roja muestra dónde está el salario mínimo legal vigente del momento. En los 3 deciles más pobres, una cobertura muy baja del régimen contributivo, en los deciles una cobertura muy alta del régimen subsidiado y una población no asegurada. Hasta ahí, digamos que la figura, la película a uno le parece bastante apropiada, y es lo que sería de esperar. Sin embargo, cuando uno sube en los deciles hacia el decil décimo, que es el decil de mayores ingresos, empieza a notar cosas con preocupación. La cobertura del régimen contributivo cada vez crece, es decir, el régimen contributivo cubre progresivamente a la población con mayores niveles económicos y obviamente más vinculada al trabajo formal, pero sin embargo se encuentran niveles muy altos de cobertura del régimen subsidiado. Es decir, el régimen subsidiado llega hasta cubrir población en el decil más alto de ingresos del país. Y por otro lado, la población no asegurada, que es la población que está en la parte superior, también se expresa a través de todos los grupos de ingreso, los diferentes deciles de ingreso. Es decir, aquí uno observa que en alguna forma pueden haber fallas importantes en el sistema de focalización cuando uno mira la película de la afiliación de la población colombiana según las condiciones de ingreso. Y por otro lado, en la población que no tiene seguro, claramente uno puede identificar 2 grupos. Un grupo de población que efectivamente no ha sido focalizada desde ingresos y debería estar sujeta en el régimen contributivo, que probablemente sean los 3 o 4 primeros grupos, pero de ahí en adelante una población que definitivamente es evasora del sistema y no contribuye al sistema. Si uno mira y hace la reflexión sobre el gasto de bolsillo y las ganancias de gasto de bolsillo, empieza uno a preocuparse y a preguntarse con mucha preocupación si ese gasto de bolsillo que hemos venido reduciendo de manera tan importante, esa ganancia social en bienestar social, está realmente concentrada en la población más pobre, o mucho de ese gasto de bolsillo se está concentrando en la población de mayores ingresos, esa reducción en la población de mayores ingresos, y el sistema en alguna manera, ese gran logro puede estar teniendo algunos índices de regresividad. Eso cuando lo une uno cuando se une con los planteamientos de que las tutelas
se concentran particularmente en el régimen contributivo, empieza a generarle a uno una particular preocupación sobre si esto que llamamos protección financiera realmente desde una visión de la utilidad o del bienestar social, desde la función de bienestar social de las personas, realmente ahí tenemos un sistema equilibrado o ya tenemos desequilibrios estructurales muy importantes. Y un caso es este, el de los trabajadores independientes no asegurados con grupo familiar nivel 3 de Sisbén, según una DNP para el año 2008, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas dentro de los que están clasificados como nivel 3, de los cuales en el quintil 1, que podríamos decir que es el quintil que está más integrado con un problema de focalización, están solamente 381,000, y dentro del quintil 5, del quintil más rico, están aproximadamente 800,000 personas. Pero tenemos en una frontera 2 millones de personas, trabajadores independientes con sus familias, que tenemos la necesidad de integrar al sistema y que es otra fuente de desequilibrio muy importante. Las preguntas son, ¿aquellos que realmente denominamos pobres según el Sisbén realmente lo son o estamos generando apalancamientos al consumo de bienes diferentes a salud a través del subsidio? Yo voy a explicar un poquito más adelante eso. Segundo, ¿es un sostenible a largo plazo en Colombia, con la mano en el corazón, un sistema de subsidios no contribuyente, no dinámico y que no incentiva la formalización en el trabajo? ¿Es progresiva la reducción del gasto, la reducción progresiva del gasto de bolsillo que ha generado la reforma ha beneficiado finalmente a la población de mayores o de menores ingresos? Y por último, si es necesario un nuevo abordaje en nuestro modelo de subsidios en la búsqueda de generar eso que la ley nos ha hablado, que es la senda de progresividad del sistema, y que yo quiero enfatizar que no es solamente generar una senda de financiamiento, como se ha planteado desde algunas personas acá, sino que es una senda que es mucho más técnica y mucho más actuarial de lo que estamos planteando y que tiene mucho que ver con el modelo de seguros que tenemos. La evaluación que hicimos en nuestro estudio tiene que ver con la utilidad del aseguramiento, que es básicamente medir la función de utilidad, cuál es el beneficio que finalmente perciben las personas dentro de la posibilidad de estar asegurado dentro de nuestro modelo de aseguramiento social. Y ahí quisiera resaltar que cuando uno habla de acceso a los servicios de salud y de gasto de bolsillo, está hablando fundamentalmente de dos niveles desde el punto de vista económico. Uno es el efecto acceso, que es aquel consumo adicional que se podrá hacer al bajar el precio del aseguramiento al subsidio. Es decir, si me bajan el precio de mi prima, de lo que yo tengo que pagar o no tengo que pagar porque me dan un subsidio, ¿cuánto es el acceso adicional en servicios que yo como población pobre o no pobre puedo tener? Y la segunda pregunta y el segundo tema es el efecto ingreso desde la función de bienestar. ¿Cuál es la reducción neta de gasto de bolsillo que la población percibe? Porque acordémonos que la unidad de caja de un subsidio finalmente es la persona o la familia que está allí. Si a mí me dan, yo venía pagando de mi gasto de bolsillo unos servicios de salud y de pronto me llega el Estado y me da un subsidio total, pues esto que yo dejo gastar lo vuelvo consumo de más servicios, pero también lo vuelvo dinero de bolsillo que puedo gastar en otros bienes y en otros servicios diferente a la salud. Y una preocupación muy grande que yo creo que no nos hemos puesto en el sistema es cuánto de ese efecto ingreso se está desviando desde población que anteriormente pagaba algo de sus servicios de salud hacia otros consumos. Llamémoslos coloquialmente celulares, televisión por cable, gastos que pueden ser tremendamente importantes, pero que realmente a la hora de un sistema que vemos presionado como se ha generado aquí en estas discusiones en estos días, desde la búsqueda garantista de un derecho y de una obligación hacia el Estado de tener que cubrirlo todo, finalmente podemos estar generando unas derivaciones muy importantes hacia otros consumos y otros servicios. Y estamos haciendo un esquema que pretende proteger financieramente a las familias,
pero también estamos generando algunas perversiones al interior de la concepción de esas propias familias sobre lo que es la protección del aseguramiento en salud. A mí me parece que hay un tema muy profundo aquí que hay que debatir, y es hasta dónde un modelo de aseguramiento se puede integrar con un modelo garantista per se, sin desnaturalizar el aseguramiento hasta el nivel que generemos situaciones en las cuales las familias colombianas dejen de hacer esfuerzo por formalización, por racionalización y por hacer toda una constitución del derecho y de los deberes frente a los sistemas de salud. Nosotros, para hacer el análisis, dividimos en nuestra población en micropools, y a nivel grueso voy a dar unos resultados muy breves, muy simples. Encontramos obviamente unas diferencias muy grandes en términos de gasto de bolsillo entre la población, y de resaltar lo que otros estudios han mostrado de forma fehaciente, tanto de Úrsula, de Antonio Trujillo, o algunos que hemos hecho nosotros, como el efecto benéfico de gasto de bolsillo del régimen subsidiado es un tema supremamente importante. Pero cuando uno mira la utilidad esperada de la persona al afiliarse, o sea, esta población que es pobre, ¿qué beneficios obtendría al afiliarse en un modelo de simulación? Encontramos con preocupación que el efecto ingreso en la población es mucho mayor y mucho más sustancial que el efecto acceso. Si ustedes comparan las cifras entre las columnas donde miran efecto ingreso, efecto acceso, el efecto ingreso, o sea, esto que se va directamente al bolsillo y que puede ser consumido en otros bienes, se vuelve un elemento supremamente importante. ¿Qué alternativas nos planteó el estudio? El estudio planteó alternativas de generar en el país un esquema que para la población independiente, pero probablemente busque extenderse para toda la población a través de una senda de progresividad. Empecemos a hablar de lo que en su espíritu habló la Ley 100 desde el principio, y es un sistema contributivo. Es decir, cuando se planteó la ley, la Ley 100, nosotros hablamos de un modelo donde había un sistema contributivo y la asimilación era hacia el sistema contributivo, lo cual incluía un plan de beneficios contributivo, pero también un modelo de contribución desde las personas, y un modelo contributivo, progresivo de contribución de acuerdo al ingreso, y no un modelo estático como el que actualmente tenemos, donde la población quedó completamente segmentada y no hay una posibilidad de generar una senda entre esos dos niveles. Los modelos que plantea la ley, que permite la Ley 1122, son un subsidio al aporte al régimen contributivo o un subsidio a la unidad de pago por capitación al régimen subsidiado, en un modelo que de alguna manera el Estado aporte algo, no un subsidio total, y force de alguna manera la contribución de las personas a su propia salud y seguridad social. Y lo que encontramos, si miramos aquí los diferentes quintiles de ingresos, al régimen contributivo, al régimen subsidiado, de todas maneras, de los quintiles 3 para adelante, la población, en la comparación entre su utilidad, la utilidad que obtendría y lo que tendría que pagar de bolsillo, frente a lo que tendría que pagar de contribución, de todas maneras tiene un efecto positivo muy importante. Es decir, habría espacio para que la población, con base en lo que ya está gastando de bolsillo, la población no afiliada, no asegurada, con lo que está gastando de bolsillo, pudiera aportar a su sistema de salud de una manera ordenada si le generara un subsidio que estuviera ajustado según la utilidad o el beneficio esperado para esas personas. Con un esfuerzo fiscal importante, obviamente, si se hablara del régimen contributivo para esos 2.051.000 personas, podríamos estar hablando de 453.000 millones como impacto a la cuenta de compensación, que es un impacto importante. Si habláramos de subsidio a la UPC en el régimen subsidiado, ya afiliando como grupos familiares, podríamos tener una necesidad de recursos de aproximadamente 616.565 millones. Pero aquí el tema importante es, y un poco la decisión que debemos abordar frente al tema de universalización, es que es probablemente es posible generar e implantar un sistema de incentivos a la contribución de la población
que genere utilidades positivas en los no asegurados y que represente una alternativa para la universalización. Segundo, que es posible y que se debe buscar modular los subsidios parciales al ingreso de las personas, que lo cual puede mejorar la progresividad de los subsidios de salud. Tercero, y muy importante, que es necesario o que sería importante para el país empezar a pensar en una senda técnica de progresividad entre los regímenes, eliminando las barreras técnicas. Yo creo que nosotros estamos demasiado contaminados y llevamos muchos años hablando de la sostenibilidad del sistema. Y la sostenibilidad del sistema se nos volvió un discurso básicamente unilateral en el que es dónde conseguimos plata para pagarle, para cubrir los crecientes y casi insaciables necesidades de recursos de un sistema que puede llegar a unos gastos per cápita de $5.000 o $6.000 u 8.000 euros, como puede ser en los casos de Estados Unidos, Canadá o Alemania o Francia, que es una situación realmente muy difícilmente sostenible para este país. Y los modelos de financiamiento que combinen la contribución privada con el subsidio pueden contribuir a hacer factible la implantación del derecho a la salud. De lo contrario, la restricción presupuestaria y los incentivos de los agentes, incluidos los asegurados, serán un factor de ineficiencia estructural al sistema muy importante. Yo creo que el tema del derecho a la salud tiene, que la sentencia 760 ha tenido un efecto muy importante en ponernos de frente a la tarea que no hemos cumplido. Pero es tremendamente preocupante que equiparemos derecho a garantía del POS, y que esa garantía del POS el gobierno inmediatamente la traslade en un modelo de cómo hacer y cómo equiparar con el plazo perentorio que le da la Corte el régimen de los niños y posteriormente el régimen de los adultos, sin tomar esa decisión con un estudio realmente técnico y actuarial que soporte, que yo no conozco y no he visto, que soporte realmente para dónde vamos en términos de la relación básica de un modelo de seguros, que es la relación entre lo que yo recibo versus la prima que gasto y lo que percibo como gasto de bolsillo y lo que cada uno de los agentes reciben como utilidad. Yo creo que hay que volver a esa función original y mirarlos desde un modelo, desde en lo que estamos parados, que es un modelo de aseguramiento social, con todos los elementos que esto implica. De otra parte, me parece que hay unos temas muy importantes que es necesario abordar desde los diferentes agentes. El problema del financiamiento, el problema que plantea Úrsula también, si los recursos que tenemos son suficientes, pero además si los incentivos que se han generado al interior del sistema, desde los prestadores, desde los aseguradores y desde los recursos humanos, particularmente los médicos especializados, y desde todos los agentes de entorno, realmente conducen a que este sistema tenga eficiencia, o estamos hablando de un sistema donde buscamos generar fundamentalmente un barril sin fondo en el que permanentemente el reclamo es de dónde conseguimos mayor financiamiento. Creo que este no es un problema solamente de consenso social, sino un problema eminentemente técnico, donde juntemos la necesidad de un análisis microeconómico y un análisis sustancial sobre los problemas estructurales del sistema y las definiciones actuariales y de beneficio social, de la utilidad social que el sistema realmente, dentro de un sistema de aseguramiento, se puede percibir y asegurar. Muchas gracias.